La presentación de crítica había partido de la presencia de los distintos miembros del Consejo de Dirección, de los cuales de momento estamos nosotros dos. Para quien no me conozca, el que habla es Julio Luis de Uruguay y el compañero Luis Bilbao, que es el director y que viene de Buenos Aires. Y también estaban invitados, como ustedes saben, los compañeros Jorge Zabalza y Elio Sartú, que con sus actividades no suelen ser muy puntuales. De manera que yo voy a hacer una breve presentación tocando algunos temas fundamentalmente referidos a Uruguay, y el compañero Bilbao va a plantear fundamentalmente la situación internacional de algunos temas de candente actualidad, como es la situación de Indonesia y del sudeste asiático. Para nosotros, uruguayos y compañeros de orientación marxista, crítica tiene una enorme importancia, porque es un vínculo que nos permite superar dos aspectos igualmente nocivos en la práctica marxista de nuestros días. Por un lado, desde la caída de la Unión Soviética, el muro, etc., hay de parte, lamentablemente, de la mayoría de los marxistas del mundo, una actitud de plegaria, de arrepentimiento, de errores continuados de su anterior práctica y, de hecho, una revisión de pe a pa de los fundamentos mismos del marxismo. Por otro lado, hay quienes defienden un marxismo talmúdico, bíblico, con citas fuera muchas veces de contexto y asimilando el marxismo a lo que Marx, Engels, Lenin o cualquier otro pudo haber dicho hace 100, 150 años atrás. Eso lleva a una forma de enquistamiento sectario, de hacer del marxismo y de los marxistas una especie de secta apartada de la vida misma. Lo difícil en este tiempo es relacionar dos cosas: la presencia de los marxistas en la lucha de clases diaria a nivel nacional, regional, mundial, y simultáneamente la recreación perpetua del marxismo, que eso es en definitiva el gran mensaje de los principales marxistas del mundo, empezando por el propio Carlos Marx. El marxismo no es bíblico, el marxismo es dialéctico, el marxismo hay que recrearlo minuto a minuto, y no en una recreación meramente académica, sin negar la importancia del estudio académico, sino en una recreación palpitante vinculado a los temas concretos de la gente. Para nosotros, el marxismo es internacionalismo. No hay marcos nacionales limitantes. La lucha contra el capitalismo, que es mundial, requiere la alianza mundial de los explotados. Y por esa vía, cuando compañeros uruguayos, como en mi caso, nos enteramos de la intención de crítica, de ser una herramienta tendiente al agrupamiento de los marxistas de América, como en otros continentes hay herramientas afines, tendientes al agrupamiento de compañeros de esos continentes, caso de Europa, decidimos impulsar activamente crítica. Y hoy crítica, desde concretamente el año pasado, ha pasado a ser una revista regional que abarca compañeros y que cuenta con el patrocinio de algunas organizaciones marxistas de Paraguay, de Argentina y de Uruguay. Nosotros sabemos
que esto es profundamente insuficiente, que es apenas un mojón, un peldaño, pero la defensa del internacionalismo socialista a nivel de lo que hoy son nuestras posibilidades nos parece que abre camino. Y en ese sentido hemos hecho, a través de crítica y a través de la presencia en organismos como el Foro de San Pablo, una tribuna dispuesta a la concreción de un bloque marxista regional que opere marcando rumbos en una orientación distinta a la que hoy impera por la mayoría de las izquierdas del mundo. Por otro lado, si el marxismo es internacionalista, no puede olvidar la cuestión nacional. Los grandes autores, los grandes maestros, y me permito señalar en especial a Lenin, le han dado una enorme importancia a la cuestión nacional. Pero el mundo de hoy tiene algo que de alguna manera profundiza un rasgo del capitalismo. Se está pasando de las naciones modernas con sus limitaciones a una etapa supranacional, producto de la nueva situación del capitalismo en el mundo. Y así, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, o en nuestras latitudes en el Mercosur, marca una intención de eliminación o de superación, mejor dicho, de las naciones por el lado burgués, agrupado en derredor del gran capital. Nosotros pensamos, sobre todo en países pequeños como Uruguay, que hay que oponerse a todo lo negativo que representa para nuestros pueblos el Mercosur tal como está. Pero al mismo tiempo sabemos que no podemos tener la posición reaccionaria de los señores feudales que se oponían al mercado capitalista, pretendiendo una especie de regresión hacia atrás de la historia, sino que lo único que en definitiva proyecta hacia el futuro es la superación de estas nuevas entidades supranacionales por la vía de una profundización socialista, por la vía de una verdadera integración de los pueblos. Por eso, sobre esa óptica internacionalista, nosotros estamos directamente relacionados con la situación nacional. Y, concretamente, a nombre, digo, de una de las organizaciones patrocinantes que es Tendencia Marxista, le damos mucha importancia a lo que acontezca en el Uruguay y en particular a lo que acontezca en el Frente Amplio y en Corriente de Izquierda. Vemos con optimismo y a la vez con preocupación lo que está ocurriendo en el Frente Amplio. Con optimismo porque es evidente que nuestro pueblo, la mayoría de nuestro pueblo, están dispuestos a superar la etapa de la sucesión de gobiernos blanquicolorados que no son otra cosa que la continuación de una política proimperialista o neoliberal, como hoy se acostumbra a llamar. Y por allí se ve de parte de inmensos sectores de nuestro pueblo como única esperanza, como un rayo de esperanza, la posibilidad de un gobierno cimentado en derredor del Frente Amplio. Pero junto a esto, que es positivo, dialécticamente y no con preocupación, el desdibujamiento de principios fundacionales que hicieron del Frente Amplio una fuerza antiimperialista y antioligarca, que si bien no tuvo expresamente nunca una definición anticapitalista, sí hizo hincapié en que el gran capital, al servicio del cual están las políticas gobernantes, opera en contra de los intereses de las grandes mayorías. Y hoy, con gran preocupación, vemos un desdibujamiento, lo que alguien ha llamado un frente light, lo que se proyecta, entre otras cosas, en una política que está en las antípodas de definiciones
y que lleva a una creciente privatización en la zona en que gobernamos, que es concretamente la Intendencia de Montevideo. Por eso es que en el correr del año pasado nació la corriente de izquierda. Nosotros nos sumamos antes que fuera corriente de izquierda, agrupando a ese polo que ha sido llamado, más bien por otros que por nosotros mismos, como radical, y que con la presencia, creo que rectora y señera, en cierto modo, del compañero Sartú, ha ido marcando un camino distinto. Un camino distinto que ha llevado al propio Sartú a votar, por ejemplo, contra ciertas modificaciones constitucionales, él solo, contra todos los demás diputados y senadores que había. Un corriente de izquierda fue naciendo a los tropezones, con muchas dificultades, venciendo 20.000 obstáculos, entre los cuales el sectarismo no es un obstáculo menor. Algo pasó en el país, porque de la noche a la mañana, con una poquitísima propaganda, con una acción organizativa endeble, corriente de izquierda se convirtió en las internas de septiembre del Frente Amplio en la segunda fuerza del país. Para quien quisiera ver bien esto, para quien mirara esta realidad con ojos no de secta, ni de aparato de elegidos, tendría y tiene que ver ese crecimiento no como una sumatoria de 8 organizaciones de desigual peso en su interior, sino que la gestación de algo nuevo obró como un efecto multiplicador, atrayendo a muchísimos compañeros que no tienen cabida específica en ninguno de los 8 grupos de corriente de izquierda. Entonces se generó un desafío. ¿Qué pasaba con corriente de izquierda? Para nosotros el desafío pasa por hacer que eso que tanto decimos, la participación de las bases, sea una realidad. No basta denunciar que corriente de izquierda es un acuerdo popular, un acuerdo de direcciones. Lo que hay que dar son pasos concretos para que deje de ser un acuerdo popular. Y el único paso concreto es abrir paso a la vida, a la gente, para que en cada barrio, en cada ciudad, en cada sindicato se constituyan agrupamientos que nucleen a todo ese espectro. Y esa gente es la que en proyección tiene que dirigir corriente de izquierda. Hoy por hoy, corriente de izquierda es un organismo donde se reúnen dirigentes de 8 organizaciones. Nosotros, aun cuando vemos que eso es un paso positivo, lo vemos como un paso incompleto. Que lo que hay que hacer es otra cosa, que vengan a dirigir todos aquellos que votaron, todos aquellos que se están moviendo en los distintos órganos. En ese sentido, en las internas del Frente Amplio, o las internas del Frente Amplio se van de algún modo a completar con internas también pronto en corriente de izquierda. Nosotros pensamos que acá se abre un gran debate. Hace pocos días salió en la prensa comentarios de la 8ª convención de los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, en los cuales plantea para corriente de izquierda el mecanismo eleccionario que existe en el movimiento de participación popular. Esto es padrón abierto, una lista única y que cada compañero tache determinados nombres. Hubiéramos preferido no tener que plantear esto públicamente. Cuando esto fue anteriormente ya señalado, nosotros llevamos notas diciendo que nos obligaban a opinar sobre una interna que no era la nuestra. Pero si ustedes me dicen, a mí o a cualquiera de ustedes, que la cocina, por ejemplo, hay que arreglarla, o el baño, como lo tienen en su casa, los demás podemos decir, no nos parece
que, como ustedes tienen ubicados los muebles, sea lo mejor para nosotros. Nosotros pensamos, y esto es muy importante, que la verdadera democracia interna, en primer lugar, pasa por darle vigencia real a las bases. Y en segundo lugar, cuando hay posiciones distintas, la democracia interna pasa por la presentación de listas distintas, como sí se da, por ejemplo, en la interna del Frente Amplio, donde en las elecciones de septiembre compitieron distintas orientaciones. Eso es lo que pensamos que debe de ocurrir en Corriente Izquierda. No que alguien se arrogue el derecho de decir este primero y este después, sino la cristalinidad, la limpieza, y que cada cual exprese la fuerza que tiene. Lo decimos nosotros que somos muy pequeñitos y que sabemos que no vamos a ganar, pero la limpieza y el verdadero funcionamiento democrático me parece que es fundamental. Y junto con esto, para terminar, yo creo que en esa nueva izquierda radical y socialista, las tendencias marxistas tienen un papel que cumplir. No como defensores del talmudismo o de la Biblia, sino como recreadores incesantes de la realidad. En la modestia de nuestras fuerzas estamos haciendo algunos senderos, recorriendo algunos senderos. La venta de crítica, con todas las limitaciones que pueda tener, nos parece que es uno de esos jalones. El otro es la formación, sobre todo de los jóvenes. Con la modestia que nosotros tenemos, estamos haciendo lo que algunos, mucho más grandes y con más pergaminos que nosotros, lamentablemente, por propio reconocimiento no hacen, que son cursos de formación, cursos en los cuales los jóvenes, en definitiva, se regulen qué es lo que quieren y cómo lo quieren. En fin, vamos a dejar por acá. Yo diría que, en definitiva, el marxismo de hoy supone actitud plástica para interpretar la realidad a partir de principios. Como dice Perry Anderson, no hay que renunciar a ningún principio. Y aunque si algo tenemos que aprender del neoliberalismo es a ir contra la corriente. Nosotros estamos hoy contra la corriente muy conscientemente, en nuestra pequeñez. Y fundamentalmente pensamos que hay algo que es lo que abre el camino. Y es que entre los dichos y los hechos no medio un trecho. Es decir, que la conducta de los militantes en los distintos ámbitos de su vida sea, en definitiva, el mejor pergamino de presentación. En estos tiempos que corren es indecente, siempre lo fue, pero más hoy que nunca, decir una cosa y hacer otra. Y con las contradicciones propias de toda organización y de todo ser humano, procuramos ser lo más coherentes con nosotros mismos y con las perspectivas ideológicas que persiguen. Yo le dejaría al compañero Bilbao para que siga. Bueno, buenas noches, compañeros. No deja de ser un aliciente muy importante que esta tarea que iniciamos hace ya 8 años, en un momento mucho más difícil que el actual, convoque a un grupo de compañeros, sobre todo veo muchas caras jóvenes. No hacemos ningún tipo de demagogia respecto de los jóvenes, pero estamos seguros, y ya vamos a volver sobre esto con ejemplos concretos, de que la situación crucial que está viviendo el mundo hoy día deberán resolverla los compañeros jóvenes. Y nuestra tarea es la de establecer el nexo entre la historia de la lucha revolucionaria y su plasmación en un cuerpo teórico y el momento actual. Los principales diarios del mundo hoy
tienen algunos titulares poco sorprendentes para cualquiera que no estuviera avisado de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Los principales diarios hoy dicen que se replantea el riesgo de una guerra mundial, de una guerra atómica, a partir, como ustedes saben, de las pruebas atómicas que hicieron India y Pakistán en las últimas 3 semanas. Nos habían pintado hace muy poco tiempo, cuando se cae el muro de Berlín, cuando se volatiliza la Unión Soviética, nos habían pintado un mundo que entraba en la estabilidad permanente, en el constante desarrollo, en el constante mejoramiento de la situación de todos sus habitantes, y todo esto bajo el férreo, inconmovible, inapelable dominio de Estados Unidos. Es cuando esta campaña ideológica, montada naturalmente en hechos reales, la destrucción, la desaparición de la Unión Soviética, pero una campaña ideológica, es decir, una campaña de falsas ideas que fueron impuestas a millones y millones de personas. Digo que es en el momento en que se lanza con toda su fuerza esta campaña cuando aparece crítica de nuestro tiempo. Y nosotros, que en aquel momento reivindicamos muy claramente nuestra condición de marxistas, en el sentido que lo explicaba Julio, o sea, rechazando por definición cualquier actitud religiosa, cualquier actitud dogmática, frente a aquello que justamente es el antidogmatismo y el anti-religiosidad, que es el pensamiento materialista dialéctico. En aquel momento no teníamos realmente mucho más que la posibilidad de apelar a la teoría para poder explicar lo que creíamos que estaba ocurriendo en el mundo. Y era muy difícil hacerlo. Les voy a explicar en 2 palabras esto para que veamos qué ha pasado, cuánto ha pasado entre aquel momento y este. Nosotros, en el momento en que se caía la Unión Soviética, decíamos: el mundo no asiste a una crisis del socialismo, sino a una crisis del capitalismo. Y esto parecía como ya el colmo del dogmatismo, porque se estaba cayendo la Unión Soviética. Y nosotros decíamos que no era una crisis del socialismo, sino del capitalismo. Nos esforzábamos por explicar que no era una actitud dogmática, sino que estaba basado, y lo sintetizo al extremo, en 2 nociones esenciales. Primero, que la Unión Soviética no había llegado al socialismo. Era una sociedad en transición que había dejado muy atrás al capitalismo, pero que estaba muy lejos del socialismo. Por lo tanto, la destrucción de ese tipo de sociedad en transición no presuponía el fracaso del socialismo. Primera cuestión. Segunda cuestión, decíamos, y tratábamos de explicarnos con montañas de cifras y datos. Lo que produjo una aceleración de las contradicciones internas de la Unión Soviética no fueron esas contradicciones internas per se, existentes desde hacía más de 30 años en la Unión Soviética, muy graves, que llevaron en muchos momentos a situaciones explosivas en el propio interior de la Unión Soviética, pero que no explotaron. Lo que hicieron que esas contradicciones propias, muy profundas, que suponían la degeneración total del pensamiento, de la acción y de las concepciones marxistas, no era la situación interna de la Unión Soviética, sino una forma de expresión de una crisis cuyo origen estaba en el capitalismo. Desde luego, esto, en 1991, era un discurso. Y no teníamos otra cosa para fundar ese discurso que los argumentos teóricos y aquellos argumentos tomados de la práctica, de la realidad, pero no accesibles al conjunto de la población, ni siquiera al conjunto de los intelectuales.
y ni siquiera el conjunto de los revolucionarios del mundo. Bueno, 8 años después, esa época ha terminado. Ha terminado y para siempre. El año pasado, el 27 de octubre, hubo un crack bursátil internacional. Todas las bolsas del mundo cayeron al unísono como conclusión momentánea, circunstancial, de una oleada de crisis que había empezado en Tailandia en julio de ese mismo año, seguido en Indonesia, y luego se extendió a todos los llamados tigres asiáticos. La crisis bursátil por sí misma era muy grave, pero el hecho de que se hubiera desatado en esta región del mundo, es decir, en los tigres asiáticos, tenía un contenido particular. ¿Cuál era? Que los tigres asiáticos, o los llamados tigres asiáticos, en realidad ahora parecen más gatitos falderos que tigres, eran la alternativa que ponía el capitalismo a los países subdesarrollados como vía para resolver los problemas del subdesarrollo económico. Hagan como los tigres asiáticos y verán cómo se resuelven los problemas de la pobreza, del hambre, la miseria. Esto fue lo que se nos dijo durante muchos años. Y este discurso no fue tomado solamente por los propagandistas del capital. Este discurso fue tomado, y esto es lo grave, por la mayor parte de las fuerzas que se autocalifican de izquierda y por buena parte de los intelectuales y dirigentes políticos que se consideran a sí mismos marxistas. Excluida la posibilidad de la revolución, entonces lo que quedaba era la posibilidad del desarrollo dentro del marco absolutamente imposible de transponer del capitalismo. Y esto no era un discurso como el nuestro, sin base material visible, palpable, para fundarlo. Al contrario, era un discurso que tenía en su respaldo nada más y nada menos que a todos esos países del sudeste asiático creciendo a ritmos extraordinarios. De manera que cuando en octubre del 97 entran en crisis eslabonada todos los países denominados tigres asiáticos, no era sencillamente la materialización de una crisis económica que nosotros desde la mirada teórica podíamos ver. Era también y fundamentalmente el derrumbe de una bandera que tuvo el imperialismo, que tuvo el capital, que tuvo la izquierda reformista y que tuvieron los marxistas que abdicaron de sus concepciones arrayados por esta ola de reacción que casi nos ahoga a todos, se había terminado. No tenía más en qué apoyarse. Había caído la bandera de la posibilidad del desarrollo capitalista en el momento actual en que vivimos. Y se planteó de una manera, todavía en el mes de octubre, todavía teórica, pero ya con una prueba muy concreta. Estos países que habían sido la avanzada del desarrollo capitalista subordinado, sometido y, para usar la palabra de moda, de acuerdo con el modelo, ellos lo llaman así, neoliberal, se derrumbaba. Y se derrumbaba
para no levantarse más. Ya en el mes de octubre, en el mes de noviembre, esto ocurrió a fines de octubre, había coincidencia entre los teóricos de cualquier corriente de la economía capitalista respecto de que la crisis desatada en el sudeste asiático no se resolvía a corto plazo, lo cual significaba asumir que el mundo había entrado realmente en una crisis económica global, porque todo el mundo admitía, quiero decir, todas las corrientes del pensamiento económico capitalista asumían que los efectos de la caída de los tigres asiáticos iban a golpear absolutamente en todos los sectores del planeta. En los tres grandes centros del capitalismo imperial, Japón, Estados Unidos y Europa, pero también en los países subdesarrollados. Y ponían particularmente dos países como ejemplo de lo que serían víctimas de esta crisis económica: Brasil y Argentina, es decir, el cono sur latinoamericano. De todas maneras, asistíamos únicamente al derrumbe de una ilusión, a la clausura de un camino, falso desde luego, pero ahora visiblemente clausurado, pero no se veía ninguna reacción de orden político. La crisis económica tan profunda, tan brutal, encontró delante de sí a un movimiento obrero mundial completamente desarmado, en cualquier parte del mundo. Digo que el movimiento obrero estaba desarmado ideológicamente, desarmado políticamente y desarmado organizativamente. Y esto permitió que los efectos inmediatos de la crisis económica, que se ve en su magnitud más estridente el 27 de octubre, pudiera ser postergada, paliada circunstancialmente, no resuelta de ninguna manera. Incluso esta vez, ningún teórico de la burguesía, en ninguna parte del mundo, dijo que la crisis estaba resuelta. Pero pudo ser paliada, y pudo ser paliada sin la existencia de grandes luchas sociales. Se postergó. ¿Por qué? Porque sencillamente el capital, que inexorablemente avanza hacia una crisis que en algún momento debe estallar, si delante de sí no tiene una fuerza social organizada, puede postergar ese estallido por mucho tiempo, porque sencillamente va a descargar la crisis sobre las masas, va a recortar a niveles increíbles los niveles de vida de la población, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de la población, y así podrá postergar el estallido de su inexorable crisis. Muy bien, pero hace apenas 2 semanas, compañeros, hemos tenido una manifestación nueva, ya no en el plano de las bolsas, ya no en el plano de los bancos, ya no en el plano de los manifiestos, ya no en las conferencias donde un grupo de marxistas trata de explicar que el capitalismo está en crisis y que las instituciones tradicionales no pueden sostenerlo. No. Se abre una nueva fase con lo ocurrido en Indonesia. En Indonesia, centenares de miles de personas, millones de personas, se levantaron
por una circunstancia, si se quiere, menor: el aumento del combustible y el aumento del transporte. Ustedes piensen que Indonesia es un conglomerado de islas y el transporte es un problema serio para la gente. No es lo mismo que para cualquier ciudad o para cualquier país. Es mucho más caro, afecta mucho más a la canasta familiar el aumento del transporte. Pero de cualquier manera, las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional para poder conceder un crédito que iba a ser de 40.000 millones de dólares para poder salvar a Indonesia, exigían el aumento del combustible, entre otras cosas. Entre paréntesis les digo, en el mismo momento, un mes antes, estuvo en Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional, ustedes se habrán enterado, que operó como operaban los virreyes hace 200 años, y exigió, oh casualidad, el aumento del gasoil, el aumento de los combustibles en Argentina. Se va a aumentar el combustible en los argentinos. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo que en Indonesia, pero digo que la receta que propone el Fondo Monetario Internacional es exactamente la misma. Digo entonces que a partir de el intento de paliar la crisis en un país donde gobernaba una dictadura desde hacía 32 años, una dictadura que se afirmó en el poder sobre la base del asesinato de 1,5 millones de personas. En ese país se empezó a movilizar, y después vamos a focalizar quién se movilizó y cómo lo hizo. Se empezó a movilizar la población, y esa fuerza inconmovible que era el régimen de Suharto, en pocos días se resquebrajó de manera total. Esta movilización tomó de improviso a todo el mundo. A Suharto, por supuesto, a su camarilla de gobernantes. Pero en ese mismo momento se estaba realizando la reunión del Grupo de los 7, que se transformó en el Grupo de los 8 porque se incorporó Rusia. En Gran Bretaña se estaba realizando la reunión de los 8 países imperialistas, de los 7 países imperialistas más uno, sui generis, más grande del mundo. Y la insurrección de Yakarta y las sucesivas insurrecciones en todo el territorio indonesio tomó completamente desprevenido al imperialismo. Y en ese mismo momento explotaban 5 pruebas atómicas en la India. Basta de ilusiones en octubre, basta de caminos cerrados en mayo, basta de omnipotencia imperialista, todo a la vez, y la aparición de un fenómeno absolutamente nuevo en el escenario mundial, nuevo desde hace muchos años. Porque, merced a